El Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazó los argumentos de la empresa belga Catunasi, que pretendía invalidar parte de la prueba propuesta por los legisladores del Frente Amplio, que en mayo de 2022 denunciaron el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Terminal Cuenca del Plata para la concesión de una terminal especializada en movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo hasta 2081. Para ahondar en el tema, estamos en comunicación con uno de los denunciantes del acuerdo por el puerto entre el gobierno y la empresa belga. Nos referimos al senador Charles Carrera. Buenos días, Charles, y gracias por atendernos una vez más. Buenos días, un gusto estar en comunicación con ustedes y con toda la audiencia. Charles, surge acá, preguntarte qué dice exactamente esta sentencia del TCA, porque además a veces suele ser un poco escabroso esto de explicar las idas y vueltas en estas cuestiones judiciales. Sí, en realidad ustedes como tienen conocimiento, nosotros desde el Frente Amplio venimos denunciando este acuerdo, porque es un acuerdo ilegal, inconstitucional, es inconveniente para los intereses del país, y nosotros en las diferentes estrategias que llevamos adelante, una de ellas fue seguir la vía de lo contencioso administrativo, es decir, que es pedir la anulación del acuerdo, es decir, se presentaron los recursos ante el Poder Ejecutivo, vencieron los plazos y luego fuimos a la vía del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Allí presentamos una demanda de nulidad donde se solicita que se anule el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa Catunasi. Alegamos, entre los muchos argumentos que presentamos, uno de ellos es que se crea un monopolio ilegal violentando la Constitución de la República, violentando la Ley de Puertos y violentando la Ley de Defensa de la Competencia. Y bueno, en el juicio, en el devenir del juicio, se presentó esta empresa Catunasi como tercerista, es decir, como que es una persona, es un grupo que tiene interés en ese fallo, y solicitaba que no se hiciera lugar a las pruebas que solicitamos, que es una serie de informes técnicos y económicos acerca de que a partir de este acuerdo se creó un monopolio. Justamente, Charles, ¿qué es lo que dice exactamente esta prueba, ¿no? Que fue objetada, como vos decís, por la empresa? Esto pasó en noviembre de 2023. Sí, básicamente esta prueba lo que hace son informes económicos de algún economista, Cipitría, los informes, la prueba testimonial, que son muy importantes para nosotros de los economistas Polgar y Valcorba, y alguna otra información que justamente van al meollo de la cuestión, que es justamente eso, que a través de este acuerdo se creó un monopolio ilegal e inconstitucional. Entonces, nosotros lo que vimos, primero lo tomamos es decir, a nosotros nos satisface la sentencia en ese sentido, es que el juicio sigue adelante, se hace lugar a la prueba solicitada por nuestros diputados, por nuestros legisladores, pero además lo que se está viendo también es que en el fondo lo que se va a discutir es justamente eso, se va a discutir acerca que este acuerdo violentó la Constitución de la República, la Ley de Puertos y la Ley de Defensa de la Competencia. No nos olvidemos que la Constitución de la República, para crear un monopolio, te requiere ley con mayoría especial, es decir, 2/3. Es una mayoría muy calificada. Para que tenga una idea, es una ley votada por 21 senadores y 66 diputados. La Ley de Puertos lo que nos establece es que en el puerto de Montevideo es un régimen de puerto libre, donde deben existir diversos proveedores y existe la libertad del usuario de poder elegir el servicio que más le sirva. Entonces, y lo mismo la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe la creación de monopolios a favor de privados sin respetar el régimen jurídico. Realmente nosotros creemos que este juicio va a seguir adelante, y lo importante es eso, es decir, que se hizo lugar a la prueba solicitada por el Frente Amplio, y eso es lo más importante, y nosotros vamos a seguir denunciando, porque como decimos y señalamos del Frente Amplio, aquí no está en juego solamente el principal negocio del puerto de Montevideo, que es el manejo de los contenedores, que se le dio a un privado, sino que aquí están cuestiones de soberanía nacional, porque adentro de ese acuerdo está el reglamento atraque de buques, que establece cómo es el tránsito en el puerto de Montevideo. Es decir, para modificar el reglamento hasta el año 2081 le tenemos que pedir autorización a un privado, y eso es inadmisible en una república, en un Estado de Derecho, en un Estado que se dice soberano.
Bueno, justamente decía la directora de la ANP en representación del Frente Amplio, Alejandra Koch, a quien hemos tenido también por acá en su cuenta de X, que hay varios temas sin resolver que dejan en vilo a la administración. ¿Cuáles son estos temas? Primero tenemos muchos juicios, ¿no? Juicios a nivel nacional y juicios a nivel internacional. Nosotros no tenemos la información oficial, pero creemos que el 22 de abril se inició en Nueva York, se inició el juicio internacional contra el Estado uruguayo, es decir, de los accionistas de Montecom. Después, bueno, tenemos estos juicios a nivel nacional, tanto los del Frente Amplio como de otros privados, y lo que ha señalado últimamente, que es un dato importante que nosotros lo teníamos en consideración, es que cuando se crea una sociedad de economía mixta, que en este caso TCP es una sociedad de economía mixta, se crea por un plazo determinado, se creó por 30 años. Es decir, el plazo de esta sociedad es hasta el año 2031, el plazo de la sociedad de economía mixta TCP. Y lo que ha denunciado Alejandra Koch, nuestra directora representante del Frente Amplio, la vocal representante del Frente Amplio en la ANP, es justamente eso, porque este convenio, después del 2031, este convenio amplió el plazo de concesión hasta el año 2081, sin ley que sea el sustento jurídico, la base jurídica de este acuerdo. Eso es un problema que vamos a tener más adelante en un futuro gobierno frente amplista. Ahora, Charles, ¿qué consecuencias negativas ha tenido hasta ahora este acuerdo entre el gobierno y la empresa belga? Y las consecuencias son, primero que las consecuencias que ha denunciado el propio sindicato, se han perdido puestos de trabajo, eso es así. Hay consecuencias desde el punto de vista de la competitividad. No nos olvidemos que diversos gremios, sectores de actividad importantes del Uruguay han denunciado el encarecimiento de las tarifas, es decir, no solamente se han quejado del atraso cambiario, sino que también se han quejado de el aumento de las tarifas. No nos olvidemos que el año pasado tuvimos un debate porque esta empresa, dentro de las facultades que se le otorgó, justamente versa sobre eso, ¿no? La posibilidad de establecer las tarifas sin tener que pedir la autorización al Poder Ejecutivo, que eso es otra inconstitucionalidad que hemos denunciado, porque los servicios públicos, ya sé, el puerto es un servicio público, las empresas de esta magnitud, las tarifas de UTE, que es un servicio público, Entel, deben ser homologadas por el Poder Ejecutivo, y aquí lo puede establecer esta empresa sin pedir la autorización del Poder Ejecutivo. Entonces, esos son los efectos, y después, bueno, toda la inseguridad jurídica y todos los problemas que están existiendo a nivel del puerto, que te denuncian los propios actores, que a ninguno de ellos se le preguntó y se los invitó a que participaran en esta negociación, ¿no? No nos olvidemos que esta negociación fue hecha con total falta de transparencia, oscurantismo. A nosotros constantemente se nos ha negado la información cuando buscamos por las vías los procedimientos que nos otorga la Constitución de la República. Hemos tenido que recurrir a la justicia y se sigue sin cumplir con los fallos y darnos la información. Y eso lo que demuestra es la total falta de transparencia que ha tenido el gobierno en todo este manejo. Pero no solamente falta de transparencia, ha sido negligente y omiso. La última denuncia que hace Alejandra Koch, que con razón de que la empresa TCP, la Sociedad de Economía Mixta, tiene un plazo de duración de 30 años, es decir, no se puede aumentar el plazo de concesión sin haber analizado esa situación. Ha sido un grado de negligencia o omisión que realmente nunca he visto en algo tan importante para el país, que es la razón de ser del Uruguay, como es el puerto de Montevideo, ¿no? Hay otro tema, Charles, que seguís y por el que hemos hablado en tantas oportunidades, que es la seguridad, y lo dábamos, bueno, al principio del programa, entre el repaso de noticias, que ayer fue una jornada bien complicada, considerando que en 24 horas hubo 4 homicidios. ¿Qué reflexión te merece cómo estamos hoy en día? Y estamos en una situación muy compleja. El mes de abril cerró según las fuentes abiertas de información, con 40 homicidios. En estos primeros 2 días del mes de mayo
desgraciadamente van 5 homicidios. A nosotros lo que nos preocupa es que no vemos políticas públicas para atender la violencia letal que está instalada en nuestra sociedad. Es decir, cada vez vemos delitos más violentos, estamos viendo cada vez un avance mayor del narcotráfico, del crimen organizado, y no vemos políticas para atender esta situación. Y eso es lo que nos preocupa, nos preocupa muchísimo, y vemos la inacción de parte del Poder Ejecutivo y de un ministro que es un ministro que es un ministro que nosotros decimos que es el ministro de la transición, porque es un ministro que asume a partir del escándalo y de la renuncia del ex ministro por la entrega del pasaporte al narcotraficante Marcet, y por haber ido a mentir al Parlamento. Pero a partir de ahí nosotros vemos eso, ¿no? Que hay una inacción del Poder Ejecutivo, el no asumir con responsabilidad esta situación, reconocer que estamos ante una situación muy grave y que estamos en una situación muy compleja, y además que este quinquenio, por las cifras del propio Ministerio del Interior, será el quinquenio más sangriento, desgraciadamente más sangriento en la historia del Uruguay desde que se llevan cifras democráticas. Va a avanzar todos los quinquenios, es decir, del año 85 a la fecha, este quinquenio va a cerrar como el quinquenio más sangriento, y eso nos tiene que preocupar, y a partir de ahí tomar acciones, pero tiene que partir de una premisa, que es el reconocimiento de la gravedad de la situación, y estas autoridades no reconocen la gravedad de la situación. Ahora, justamente, ¿no? Diego Sanjurjo, jerarca del Ministerio del Interior, dijo en el marco de una entrevista en un canal de streaming que los homicidios no aumentaron durante este periodo de gobierno, que eso es totalmente falso, y bueno, tomando en cuenta que durante el gobierno de Lacalle, si tomamos el periodo del 20 al 23, la cantidad de homicidios fue de 1.412, y si tomamos el mismo periodo del último gobierno de Vázquez, o sea, unos 3 años, del 2015 al 2018, fue de 1.267, bueno, aquí sí se ve, ¿no?, claramente la diferencia. ¿Qué opinión te merece esta negación de las cifras de parte del jerarca? Y la negación de las cifras ha sido una constante de este gobierno, no es de este jerarca en particular, sino que la negación es de todas las autoridades del Poder Ejecutivo. Uno los escucha y hay como una política de marketing que quieren negar la realidad. Pero lo que pasa que por algo la principal preocupación de los uruguayos es la seguridad y la convivencia, y yo creo que esto lo que se ha demostrado es que realmente no estamos bien, o si no, la opinión de la gente sería otra. Los datos son muy claros de que este quinquenio, lamentablemente, desgraciadamente, como siempre lo digo, lamentablemente va a ser el quinquenio más sangriento, y eso surge de las cifras del Ministerio del Interior, porque como ustedes saben, hay diferencias entre las cifras del Ministerio del Interior, las fuentes abiertas de información, las propias cifras que te brinda la Fiscalía. Nosotros hicimos un acceso a información pública y hay una diferencia de 12 homicidios entre lo que te dijo Fiscalía, que te habla de 394 homicidios consumados en el año 2023, vas a las cifras del Ministerio del Interior y te habla de 382. Es decir, el Uruguay no puede pasar esas diferencias de cifras. Después el aumento inexplicable, que no te pueden explicar, de las muertes dudosas, es otro tema que nos preocupa, y todos los días, por más que nieguen la realidad, desgraciadamente todos los días estamos viendo delitos letales cada vez más violentos, que realmente eso es lo que refleja lo que te marcan las encuestas de opinión, que la principal preocupación de los uruguayos justamente es esto. Pero ahora, Charles, ¿no preocupa esto que un jerarca del Ministerio del Interior niegue de esta manera las cifras que son oficiales, son cifras del Ministerio del Interior? Pero sin lugar a dudas, Alejandra, pero el tema acá es que, por eso te decía, lamentablemente es una constante de este ministerio negar la realidad, y esa es la gran discusión que hemos tenido a lo largo de estos 4 años de gobierno. Te niegan la realidad en materia de seguridad, te niegan la realidad en materia salarial, te niegan la realidad en materia, te dicen que estamos mejor en materia económica, donde claramente no estamos mejor, te dicen que antes hemos tenido la mayor recuperación salarial de los últimos 50 años, es decir, es una constante, es una política que marca la FLU, el ministro La Sombra,
que ahora el ministro sin cartera, que ahora fue despedido del Poder Ejecutivo justamente por haber participado en la destrucción del expediente público que se tendría que haber presentado ante la justicia, es justamente una política de negación de la realidad. Y esa política, las consecuencias que tiene es que por más política de marketing que apliques, hay algo que es la realidad, y la realidad lo está viviendo la gente, y la realidad es lo que, por algo las encuestas de opinión lo están diciendo de esta manera, y están diciendo cuáles son las principales preocupaciones de los uruguayos. Senador Charles Carrera, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de diálogo. Hasta la próxima. Saludos.